Pedro González reunió a los diputados republicanos desde temprano en la mañana. Quería hablarles sobre su encuentro con el príncipe heredero. ¿No hubo trato? Se lo dijo a sus compañeros con franqueza. Había ido a negociar, pero el príncipe lo reprendió. Aunque le hirvió la sangre, no pudo rebatirle porque todo lo que dijo era verdad. Pensándolo bien, no estaba equivocado. Es cierto que fui demasiado ingenuo. Pero fue una decisión que tomamos entre todos. ¿Por qué habría de ser tu culpa? Le dijeron sus compañeros. Sin embargo, Pedro pensaba distinto. Observó a su alrededor a sus compañeros. Ciertamente eran jóvenes, aunque había algunos diputados en sus 40 o 50 años. Comparados con otros grupos, la media de edad era al menos 10 años menor. Por mi torpeza, he hecho que estos jóvenes también se sientan avergonzados. Pensó Pedro, sintiendo una punzada de vergüenza. Se decidió a que a partir de ese momento las cosas serían diferentes. La universidad laica es algo que nosotros, los republicanos, jamás podremos ceder. Si es así, debemos fortalecer nuestra determinación. No podemos lograrlo sin enfrentarnos a la Iglesia. Pedro se lo dijo a sus compañeros, y ellos estuvieron de acuerdo. También debemos comunicarlo a nuestros seguidores. Debemos hacerles saber que ahora es cuando empieza la verdadera batalla. La fuerza de los republicanos no residía únicamente en el número de escaños. Muchos comandantes militares locales, en especial aquellos de alto rango que habían luchado por la independencia, compartían convicciones republicanas. La resistencia a España, que durante siglos había explotado a México, a menudo se traducía en un rechazo a la monarquía y en apoyo al republicanismo. Tiene razón. A partir de ahora se avecina una guerra y la disciplina interna será crucial. La Iglesia Católica. No habría nadie que no sintiera miedo al enfrentarse a ese colosal enemigo. Pero si recordaban su fe en el republicanismo y su compromiso con el pueblo, podrían soportar la batalla. Eso creía el diputado Pedro. Sus compañeros comenzaron a escribir cartas para sus seguidores, mientras que Pedro se dedicó a redactar su discurso para el pueblo. En pocos meses, después de haber sido golpeado repetidamente por la habilidad política de la Iglesia, los ánimos de los diputados republicanos, que habían estado decaídos, empezaban a calentarse de nuevo. Tan pronto como Pedro terminó de escribir su discurso, corrió hacia la plaza. No había promoción anunciando que el líder republicano daría un discurso, ni había un gran podio preparado. Consiguió una caja de madera y subió sobre ella. Ciudadanos del Imperio Mexicano, soy el diputado Pedro González. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial, la creación de la Universidad Laica. Pedro comenzó su discurso en la calle. Solo 20 personas se detuvieron a escucharlo, pero él no se dejó desanimar y continuó hablando. La ley sobre la creación de la Universidad Laica fue reconocida como necesaria por el Congreso y obtuvo la aprobación de la mayoría. Sin embargo, debido a ciertos obstáculos, su implementación se ha retrasado. Hoy quiero hablarles de los beneficios de esta universidad. Primero, la educación es la clave para la modernización y el progreso de nuestro país. Para ponernos al día con el avance mundial, debemos establecer un sistema educativo basado en la ciencia y la tecnología. Esto es esencial para el desarrollo de nuestra economía y el fortalecimiento de nuestra competitividad nacional. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otras grandes potencias ya han establecido numerosas universidades laicas y aún en este momento continúan fundándolas. En un país como el nuestro, que aún no tiene una sola universidad laica, cualquier intento de bloquear, esto podría causar un daño irreparable a nuestra competitividad. Utilizó ejemplos de las potencias mundiales, aunque en Estados Unidos y Europa la influencia religiosa seguía siendo fuerte. A finales del siglo XVIII comenzó a soplar un viento diferente. Las universidades empezaron a secularizarse gradualmente. Ya en el siglo VI, algunas universidades se fundaron bajo principios completamente laicos, como la Universidad de Virginia, establecida en 1819 por Thomas Jefferson, y la Universidad de Berlín, fundada en Prusia en 1810. La competitividad nacional. Supongo que si más personas reciben educación universitaria, la posibilidad de inventar cosas como esos trenes también aumentará. Un criollo que pasaba murmuró estas palabras. Al ver que la reacción de los ciudadanos no era mala, el diputado Pedro continuó su discurso. En segundo lugar, está la contribución al desarrollo económico. Las universidades laicas fomentarán el avance de la ciencia y la tecnología, lo que, a su vez, impulsará el crecimiento de nuestras industrias. Esto se traducirá en la creación de más empleos y se convertirá en la base del crecimiento económico del país. Esto era algo que la mayoría de los ciudadanos de Ciudad de México podían sentir directamente. ¿Por qué había tanta gente acudiendo a la ciudad últimamente? Precisamente por el empleo. El mundo estaba cambiando radicalmente en comparación con los tiempos en los que solo existían la agricultura y el comercio básico. En tercer lugar, debemos fortalecer la cohesión y la identidad nacional. La educación laica contribuirá a formar un sentido de comunidad que supere de las diferencias religiosas y regionales. Y por último, mejorar el acceso a la educación.
Las universidades laicas se construirán en mayor cantidad y a una escala mucho mayor que las universidades religiosas actuales, tanto en el tamaño de sus facultades como en la variedad de programas que ofrecerán. Esto solo será posible en una universidad laica, donde no solo los clérigos, sino cualquiera con conocimientos pueda convertirse en profesor. Podremos ofrecer educación a los ciudadanos comunes, que hasta ahora ha sido monopolizada por los clérigos y la clase terrateniente. El diputado Pedro evitó intencionadamente mencionar términos como el desarrollo del pensamiento crítico, los derechos humanos o la libertad de pensamiento. En su lugar, seleccionó solo los puntos clave que atraerían el interés de los ciudadanos. Como él esperaba, la reacción del público fue positiva. Eso de las universidades laicas no suena tan mal, ¿verdad? Sí, y si todo va bien, tal vez podamos enviar a nuestros hijos a la universidad. El diputado Pedro recorría distintos puntos de Ciudad de México, dando varios discursos al día hasta quedarse sin voz. Mientras tanto, la propuesta para la abolición de la esclavitud, impulsada por los republicanos y respaldada por los monarquistas, fue aprobada, y la Iglesia Católica empezó a movilizarse seriamente. En Texas, el esclavo negro Samuel también escuchó la noticia. ¿Que el dueño de la plantación ha muerto? Sí, dicen que se enfrentó a un pez gordo del gobierno y le dispararon. No lo sé, supongo que solo cambiarán al dueño. El breve sentimiento de euforia que Samuel sintió se desvaneció ante las palabras de su amigo, devolviéndolo a su cruda realidad. Supongo que sí. La enorme plantación y el rancho que Stephen había construido con tanto dinero fueron confiscados como propiedad del Estado. El gobierno, ya acostumbrado a estas situaciones, envió a un funcionario a administrar la plantación y parecía que la condición de los esclavos no cambiaría. Hasta que un día algo ocurrió. Todos a reunirse. La voz de un capataz blanco resonó. Los esclavos negros, aterrorizados, se apresuraron a reunirse, pues sabían que cualquier demora les costaría un duro castigo. Frente a ellos, junto al capataz de mirada severa, estaba un funcionario del gobierno. Observando a los esclavos que apenas comían y llevaban ropas andrajosas, el funcionario habló. Bajo la gran misericordia de Su Majestad el Emperador y la infinita gracia de Su Alteza el Príncipe Heredero, la esclavitud ha sido oficialmente abolida en el Imperio Mexicano. A partir de ahora, ya no estarán atados por las cadenas de la opresión y podrán comenzar una vida de libertad. Hablaba en español, así que los esclavos no entendían, pero el capataz sí lo hizo. Bueno, traduce rápido. Es cierto lo que acaba de decir. Entonces, ¿quién hará el trabajo en la plantación? Se les pagará un salario y se les contratará como empleados. El capataz pensó en objetar que eso reduciría las ganancias, pero luego recordó que el hombre frente a él no era el dueño de la plantación, sino un funcionario del gobierno. Entendido. Entonces, tradujo lo que el funcionario había dicho a los esclavos, que observaban con rostros tensos, sin saber de qué hablaban. Por la gracia de Su Majestad el Emperador y Su Alteza el Príncipe Heredero, a partir de este momento, ustedes están liberados de las cadenas de la esclavitud. Era una versión bastante simplificada. Los esclavos no lograron comprender lo que acababa de decir. De repente liberados de las cadenas de la esclavitud, ante esa declaración impactante, Samuel hizo lo impensable. Eso es verdad. De verdad somos libres. Samuel. Hacer preguntas al capataz estaba estrictamente prohibido. Solo palabras de obediencia debían salir de la boca de un esclavo. Por eso, su amigo lo llamó para advertirle. Afortunadamente, el capataz solo frunció levemente el ceño, sin mostrar demasiada ira. Deberían estar agradecidos por la misericordia de la familia imperial del Imperio Mexicano. Incluso a seres despreciables, como ustedes, se les concede la libertad, pues ahora son ciudadanos. El capataz añadió esas palabras con desdén. Había sucedido algo inimaginable. Uno de los esclavos se desplomó, sus piernas incapaces de sostenerlo. El funcionario, al ver esa reacción, pensó que la traducción había sido bien entendida, así que continuó. Ahora, pueden elegir entre recibir tierras para cultivarlas o trabajar a cambio de un salario justo. La primera opción les otorgaba beneficios como colonos, mientras que la segunda les proporcionaba ventajas como inmigrantes urbanos. Sorprendentemente, los esclavos se dividieron casi por igual entre las dos opciones. Aquellos que no tenían familia, en su mayoría, optaron por la segunda. Los terratenientes no se preocupaban por mantener unidas a las familias de los esclavos negros, lo que significaba que muchos habían sido separados de sus seres queridos. Y aunque se les ofreciera tierras, sabían por experiencia que sería difícil cultivarlas solos. Este tipo de situaciones no solo ocurría en la plantación de Stephen Austin, sino en todo Texas y Cuba. Oye, deja a los negros. Solo nos dijeron que confiscarían la tierra. No podemos llevarnos lo que hay dentro, como nos prometieron. O en nuestro México la esclavitud ha sido abolida, así que esa persona ya no te pertenece, déjala. Ahora serán tratados como inmigrantes. ¿No quieres decir que tratarán a los negros como iguales a nosotros? El gobierno de México se ha vuelto loco. Acabas de insultar a México. El rostro del funcionario de inmigración,
que había estado dando órdenes de manera impasible, se contorsionó de ira. Sacó su libreta, tachó el número 120 que había escrito y anotó 100 al lado. ¿Qué acaba de hacer? Me equivoqué, por favor. Perdóneme solo esta vez. Le juro que cumpliré con mi deber como súbdito del Imperio Mexicano. No volverá a ocurrir. Candy, ruego que me perdone. El funcionario se quedó pensativo un momento antes de hablar. Ches, te lo dejaré pasar esta vez. Pero no olvides que yo soy quien decide cómo se distribuirán las tierras en la colonia a la que vas. Gracias, muchas gracias. Habían pasado varias semanas desde que el diputado Pedro se reunió con ellos. Durante ese tiempo, la ley de abolición de la esclavitud fue aprobada sin problemas, y los funcionarios encargados de la liberación de los esclavos partieron hacia Texas y Cuba, acompañados por el ejército. Su Alteza el embajador estadounidense Anthony Butler ha venido a verle. Que pase. El mensaje que estaba esperando finalmente había llegado. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.